Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar. Pero siempre he querido en tu vida trabajar. Pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, he estado esperando poderte abrazar y tocar. Buenos días, querida familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas. El día de hoy vamos a meditar en Primera de Samuel, capítulo 22. Uno de los aspectos más relevantes de este capítulo es la cita de lo que se conoce como la cueva de Adulam, que tiene mucho significado tanto para Israel como también para entender esta tarea del Espíritu Santo respecto a restaurar y fortalecer al creyente. Básicamente empieza este capítulo diciendo que David se refugió en la cueva de Adulam y que a él se suma su padre, sus hermanos, y luego dice textualmente, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y luego señala que llegó a ser su jefe. Entonces, fíjense, nos está hablando de un lugar, en realidad no es una cueva, sino un complejo de cuevas que hacían a veces de refugios naturales, en una zona cercana a Belén o Jerusalén, ¿no? Pero, digamos, la lección es cómo llega a ese lugar un, un David joven perseguido por Saúl y un conjunto de personas con esas características, ¿no? Que sufrían así, aflicción, problemas financieros y tenían amargura de espíritu. Y lo que resulta de ese grupo de 400 personas que se reúnen con David es que de ahí nace el ejército de David. Y de ahí, en ese lugar, se forjan los valientes de David, aquellos generales que acompañan en toda esa campaña bélica de David. Entonces, por eso que esta cueva de Adulam simboliza el acompañamiento y la restauración de personas que se encontraban en ese estado, como lo describe este capítulo. Es un mensaje que nos permite entender cómo es que Dios forma líderes a partir de personas que no son perfectas, sino con personas que están dispuestas a seguir ese proceso de transformación. Adulam también representa un lugar de transformación y un refugio en medio de la injusticia. De alguna manera, todos nosotros deberíamos pasar por nuestra cueva de Adulam sabiendo perfectamente que la labor del Espíritu Santo es restaurarnos a todos nosotros. Otra persona que cobra notoriedad en este capítulo 22, sobre todo en ciertos aspectos bastante negativos de su vida, es Saúl, ¿no? Saúl es el primer rey de Israel. Se dice que era un joven eh, con una belleza que superaba a todos en Israel. Sin embargo, hay un momento en que él empieza a sufrir algunos trastornos en su comportamiento. De lo que se desprende de la Biblia es que una vez que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, dice textualmente, un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Los analistas psicólogos del comportamiento humano dicen que Saúl pudo haber
configurado lo que se llama un trastorno bipolar o una depresión severa y también con unos rasgos paranoides, ¿no? Entonces, lo que grafica este capítulo 22 es muy claro, ¿no? Se ubica a Saúl sentado en un lugar alto, con una lanza en la mano y rodeado de todos sus siervos. Eso está reflejando una persona que está en un estado de alerta, en una especie de delirio de persecución, temiendo a David. Y tal es su inseguridad que empieza a sospechar de la gente que lo rodea, pensando que a lo mejor David los ha comprado, ofreciéndoles tierras, ofreciéndoles la jefatura del ejército. En ese mismo tono empieza a sospechar de los sacerdotes, se llega a enterar de que Ahitob había alojado a David, habían compartido los panes de la proposición, le había dado la espada de Goliat. Entonces llama a Abimelech y los sacerdotes de Nob y finalmente termina matándolos a todos. Esta, de esta masacre se escapa eh, el hijo de uno de los sacerdotes, que luego va a tener un protagonismo por ser uno de los acompañantes de David, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de Abiatar, ¿no? Y lo que nos refleja esta segunda parte, como digo, una parte negativa, es la forma en que algunos desequilibrios internos llegan a dominar tanto nuestra voluntad que hace que la conducta no pueda estar sujeta a la obediencia a Dios, sino que más bien sigue ciertos impulsos, ciertos temores, ciertos miedos que llevan a hacer cosas irracionales como las que hizo Saúl. Bien, entonces acá tenemos dos ejemplos, el ejemplo de David, que se refugia en la cueva y sale transformado, y el ejemplo de Saúl, que se hunde en sus temores, en sus miedos, en sus amarguras, en sus celos, y termina haciendo las cosas cada vez con mayor maldad. Bien, familia, vamos a seguir en los siguientes capítulos hablando de esos dos personajes y es importante hacerle un seguimiento. Así que les invito a reflexionar sobre lo que narra el capítulo 22 y darle un seguimiento continuo a todo este primer libro de Samuel. Que Dios los bendiga a todos abundantemente. Acércate a mí que te quiero amar. Acércate a mí que te quiero Se fue un canto el Señor cantándonos a nosotros.